Vemos a Jorge Yoma. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal, Viana? Bien. Gracias por venir. Un A placer. esta nueva casa no habías venido Un todavía. placer, la verdad que Siempre sí. venía de noche, tarde al otro programa. Antes de Ahora cuando conversar... salga me van a meter en cana, porque ya salgo tarde, ya salgo fuera del horario. No, vos decile que vas de parte nuestra y vas en cana. No, vamos a... Habló Randazzo. Quiero poner este tape con lo que dijo Randazzo y ya nos ponemos a charlar mano a mano con Jorge Yoma. Dale. Y que la mejor forma de darle dignidad es que pueda conseguir trabajo. Sin embargo, esa discusión parece prohibida en Argentina. Que sigamos poniendo dinero en planes sociales, cuando en realidad está demostrado que cada vez ponemos más plata y cada vez aumenta más la pobreza. ¿No será hora que en realidad transformemos esos planes en trabajo? Bueno, cuántas cosas para preguntarte, hace mucho que no te veo. Con Randazzo, ¿cómo te llevas? Es un tipo muy digno, un compañerazo. El flaco. El flaco Randazzo tiene un pensamiento muy claro. Lo poco que escuché ahí, comparto absolutamente lo que él dice. Seguimos alimentando la pobreza cuando lo que tenemos que generar es empleo, actividad económica, ingresos genuinos de las familias argentinas y parar con esto de repartir plata que no sirve, porque plata que ya no tiene valor, Claro. pensando que de esa manera combatimos la pobreza, estamos alimentando la pobreza. Entonces, el flaco Randazzo tiene una posición muy clara, fue un tipo muy digno. A él le ofrecieron y tenía casi regalada la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador y él no quiso porque tenía un pensamiento nacional y lo quería llevar adelante. Así que lo único que tengo son palabras de elogio. ¿Y ahora para quién jugará Randazzo entonces? Porque se lo vio cerca de La Baña. No, ¿Suma hoy juntarse el con La Baña? el flaco es un tipo que tiene buen diálogo con todo el peronismo. Sí, claro. Además fue ministro del Interior, Sí, ministro de sí. Transporte, todos Uno los de los gobernadores, pocos que se fue todos con los buena actores del imagen. peronismo lo conocen, le tienen aprecio, así que no sé cómo terminará jugando. Lo que pasa es que la dinámica de la política argentina, lamentablemente, es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Y más allá del resto de la Argentina, no está en la agenda. Y te puedo decir que ¿Por hay qué no está en actores, la agenda, hay Jorge? actores importantes en el resto del país que van a jugar un rol protagónico en la próxima etapa. ¿Quiénes? Tenés gobernadores, bueno, tenés el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un tipo de mucho prestigio. Tenés gobernadores como Uñac en Santa Fe, en San Juan, Schiaretti en Córdoba. Hay tipos de muchísima envergadura. Y, Miguel Pichetto, que tiene un pensamiento claro, federal, con una visión moderna de Es la amigo Argentina. tuyo, ¿no? Son tipos que dialogan entre sí, que en algún momento generaremos desde el peronismo un espacio racional. ¿Como pata o como peronismo? ¿Cómo? Perdón, Viviana, Sí, sí. discúlpame, ¿eh? ¿Como pata de algo o como centralidad de algo? No, el peronismo está acostumbrado a ser columna vertebral Sí. de lo que arma, ¿no? Lo que pasa es que estas elecciones tienen una impronta local. Vos sabés, Carlos, que en las elecciones parciales, las elecciones parlamentarias, se juegan mucho las alianzas locales. Entonces vos tenés un partido nacional que en un distrito juega con el Frente de Todos y en otro distrito juega con Juntos por el Cambio. Digamos, de acuerdo a la dinámica de cada distrito, no hay una postura nacional clara. Entonces aparecen liderazgos en los distritos, en las provincias, que tienen mucha fuerza y que van a tener muchísimo protagonismo en la lucha por el poder en la Argentina. Yo lo que veo que todo este tema de esta construcción... ¿Estás hablando de estas elecciones o del 2023? No, estoy hablando la presencia de ellos en estas elecciones va a marcar el protagonismo de ellos en la futura discusión por el poder en la Argentina. Lo que digo es que todos los medios, el peronismo, la política, se compró la construcción esta rara del AMBA, Increíble. que se trata de construir desde lo sanitario, pero se pasó a la política. Entonces, todo lo que ocurre en la Argentina es lo que pasa en el AMBA. Y te puedo asegurar que no es así, para nada. Es más, nosotros decimos que Alberto Fernández es el presidente del AMBA. Yo veo mucho protagonismo en las mujeres, ¿no? Sí. Hay la intendenta de Salta, Bettina Romero. La intendenta de la ciudad más importante del noroeste argentino, de Salta. No escuché que nadie la nombre, que nadie la tenga en cuenta. Hay mujeres
que son intendentas, que son legisladoras, que tienen una potencia enorme desde el interior del país, pero que en la agenda AMBA de la política nacional no se la tiene en cuenta. Y es gravísimo error, porque estas elecciones son elecciones locales. Cada provincia vale. Cada distrito vale y pesa y va a estar sentado en la mesa por el poder en la Argentina en el 2023. Así que yo... ¿A quiénes ves en el 2023? Ya sé que falta un montón de tiempo. Yo te reitero, veo muchísima gente, tampoco no es una multitud, pero sí veo muchos compañeros y compañeras del interior de la Argentina, de las provincias argentinas, con experiencia de gestión, con probada experiencia de gestión, y que están potencialmente capacitados para ser protagonistas de un debate nacional. Los que te nombré y algunos otros más. Así que creo que hay que salir un poco de la visión AMBA, ¿no? que es muy chiquita. Es muy chiquita la visión del AMBA, es muy chiquita. Sí, es muy chiquita. Y aparte, ya muy a esta altura, muy bizarra. Es como córtenla, pasan otras cosas. ¿Qué pensás de la gira, de esta mini gira, ponele, del presidente Alberto Fernández por Europa, el encuentro con el Papa, Macron, Portugal, España? Recorrer los ¿Era el momento para ir? Sí, estamos en discusión con la deuda externa, ¿no? Y son países que tienen incidencia. El Papa es vocero de todos los presidentes del mundo, así que el argentino más importante del mundo, así que por supuesto que es una visita obligada. Lo que sí, la que falta es la jefa del Club de París, que es Merkel. Pensé que Cristina. No. Dije, Merkel, la jefa digamos, sí, pensé en Cristina. Francia tiene el 1 y pico por ciento, Portugal tiene también el 1 y pico por ciento, digamos, son accionistas minoritarios del Club de París. Italia, Francia, Portugal, la mayoritaria. ¿Pero qué dirías que sí? Es Alemania y Gran Bretaña, ¿no? Tendría que haber ido a encontrarse con Merkel. Hubiese estado bueno que en la gira también que incluya a Merkel. Que incluya a Merkel, claro, seguro. Y a Johnson, ¿no? Claro. A los ingleses. Pero digamos, está bien la gira. Un presidente tiene que salir, tiene que hablar, tiene que acordar. No parecimos mucho en las tapas de los diarios de Europa, pero más allá de eso y sin la chicana, fue una especie de escapismo un poco el presidente, puede haber ido Guzmán. No, el diálogo, el mano a mano con mira, las relaciones políticas tienen un 80% de componente de relación personal. Cuando vos construís una buena relación personal, la política sale sola, ¿no? Sale con fritas, digamos, ¿no? Los acuerdos políticos. Entonces, la capacidad de construir una buena relación personal con los líderes, en un mano a mano con los líderes mundiales, es muy importante para cualquier presidente. Carlos Menem era un maestro en eso, en construir relaciones personales. Intrapersonales, afectivas. De todo, pero era un tipo que habló en el Congreso de Estados Unidos. No sé qué otro presidente argentino lo recibió. ¿Cuántos secretos se llevó a la tumba Menem? Hablo del hijo. Pero digo, esas cosas de... No, él deja un legado, una idea de un proyecto de país. ¿Cuál? La estabilidad. Contáselo al chico que tiene 14, 15 que no sabe. La importancia de la estabilidad en cualquier proyecto de país que uno asuma. Uno no puede pensar en un proyecto del país con el 60% de inflación que tenemos ahora anual. Es un disparate, digamos. En La Rioja los alimentos están en un 6%, tenemos un 20% acumulado en lo que va del año. En las provincias, peor todavía, la nafta acaba de aumentar un 10%. Eso impacta de nuevo en la inflación. Digamos, el aumento de las naftas, de los combustibles, va al transporte y va a los fletes y pagan las provincias, digamos. Fundamentalmente ¿Por qué hablo con todos hablamos de lo mismo, pero no hay ninguna esta discusión del gobierno sobre las tarifas es importante, es muy importante. Lo que pasa es que habría que ir a la cuestión de fondo, que es la que dice el flaco Randazzo. Es importante porque cualquier eliminación de subsidios en las tarifas eléctricas impacta en la inflación. Entonces, creo que el error
en términos económicos que tuvo Cambiemos. Cambiemos apenas llega, libera las tarifas, aumenta un 1000 y pico %, y una inflación que había recibido del 20% pasó al 42%, por el impacto de las tarifas que tiene en la economía cotidiana. Entonces, no es menor esto del proyecto de segmentar las tarifas, porque obviamente los subsidios son en el AMBA, vamos en el AMBA, este término espantoso. La gran parte de los subsidios de las tarifas son en el AMBA. Pero entonces es necesario un nuevo pacto federal en la Argentina que segmente las tarifas, un pacto federal por este tema de la ley esta inconstitucional que quieren darle poderes al presidente. Y digo inconstitucional porque el Congreso no tiene las facultades que el Congreso quiere darle, son facultades de las provincias, que no delegó en la Nación. El fallo de la Corte Suprema, que es un fallo magnífico, creo que la Corte Suprema y sus integrantes es de lo mejor que tiene y lo más calificado que tiene el sistema institucional argentino. Maqueda, Rosati, Lorenzetti, Rosenkrantz y Hayton son gente digna, de una enorme trayectoria. Dos de ellos redactaron la Constitución Nacional, Maqueda y Rosati. Y en ese fallo dice taxativamente, ni una ley del Congreso puede violentar las facultades de las provincias, puede avanzar sobre facultades que le son propias a las provincias. Entonces, promueve lo que se llama el federalismo de concertación. Entonces, el gobierno, el año pasado, cuando comienza la pandemia, y ahora, si todavía está a tiempo, debería haber convocado un pacto federal sanitario con la crisis y decir, bueno, vamos a tomar esta medida, todo esto, este semáforo que quieren poner de acuerdo al grado de penetración o de gravedad de la crisis, se toman las medidas restrictivas. Bueno, esto debería contener en un pacto federal entre el presidente y los gobernadores, después si lo quiere aprobar el Congreso. ¿Por qué no pasa? ¿De quién es la idea? Porque están Vilma, Ibarra, Vélez. Están metidos en una pelea con la Corte y con la Ciudad de Buenos Aires, inútil, no le sirve para nada a nadie. Bueno, nosotros pensamos que no sirve. Ellos tendrán sus motivos. No le sirve. Que no le sirve, seguro. Le quita base de ¿A quién le sirve? A nadie, pero a ellos les debe servir. No les sirve para nada. ¿Por qué insisten? Porque no toman otros temas, otras cosas. Porque se han empeñado en una pelea con la Corte Suprema por un fallo de la Corte, que es un fallo liminar, que vos podés tener una opinión contraria desde el punto de vista jurídico. Lo que vos no podés hacer es esta escalada de agresiones a la cabeza del Poder Judicial, que ha demostrado en cada uno de sus miembros una trayectoria intachable y con fundamentos jurídicos, con fundamentos serios. Esta pelea con la Ciudad de Buenos Aires, ¿para qué? Estamos discutiendo si los chicos tienen que ir o no a la escuela. Tienen que ir a la escuela. En la grieta a los chicos, claro, no tiene ni que discutirse. Pero no se va a la escuela y punto. Hasta la hija de Baradel le dijo, pero papá, armemos todas las burbujas, barbijo, armemos todo lo que haya que armar, pero la educación presencial entre el chico de la escuela primaria, secundaria, el diálogo, el interactuar con sus compañeros en el aula, eso es insustituible. El daño que se le hizo al tejido social de la Argentina con este año y medio que llevamos sin clase, es espantoso, es irrecuperable. Pero ¿por qué ellos no pueden ir a lo profundo y ver que eso está pasando? Porque creo que están en una situación de una pulseada, desde que asumieron. Creo que asumieron con una perspectiva, es tomarse revancha contra todos los que supuestamente fueron sus males, o los que generaron sus males. Entonces, está la justicia, está el Ministerio Público, está la Ciudad de Buenos Aires, está el macrismo, está la Corte Suprema, y cuando uno gobierna, uno perdona vida. Cuando vos ganás, y cuando tenés la enorme responsabilidad de conducir la Argentina... Salvo que vengas a vengarte. Mirás para abajo, es decir, todos estos tipos los tengo que conducir. A ver, háblame de eso, vos ya que hablabas de Menem. Háblame del poder. ¿Qué es el poder para un tipo que no está resentido ni que quiere venganza? El poder. Cuando le entrevisté a Coan, que hablamos mucho de Carlos y demás, me dijo, le digo, ¿extrañás el poder? Y fue la única persona honesta que me dijo, sí, lo extraño. Es más, me dijo,
el poder es algo tan importante que uno no lo comparte ni con su mujer en la cama. ¿No? Me pareció como una definición fuerte, pero ¿cómo viviste vos en ese momento con Carlos Menem el poder? ¿Cómo se vive el poder cuando uno no tiene resentimiento ni quiere venganza para con el otro? Porque ya llegó, porque la gente democráticamente lo eligió. La gente te eligió, depositó tu confianza, ¿Y entonces? tu confianza en vos, y tenés que unir. Lo primero que hizo Menem, y eso lo sabe Carlos Campolongo, que estábamos en vereda encontradas en la interna, lo primero que hizo Menem fue confirmar a todo lo que fueron sus adversarios políticos. Cafiero, Manzano, Grosso, lo nombro a Grosso como intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, cuando fuimos nosotros a pedirle la cabeza de todos ellos, ganamos la interna, que se vayan, ahora vamos nosotros. Y le dio un beso a Rojas. Le dio un beso a Rojas. Hasta dio ese gesto que para mí fue indigerible. Indigerible hasta el día de hoy. No podía ver. Y que fue a visitarlo, creo, a Rojas. Fue a la calle Austria, donde vivía Rojas. Digamos, gestos dirigidos a ellos, ¿no? Yo soy el presidente de la Unidad Nacional. Y convocó a la Unidad Nacional. O sea que la Unidad Nacional en algún momento se pudo, ¿por qué no se puede ahora? Mirá, había un proyecto. Perdón que tenemos una información, Edu, me dicen de último momento. Ahí está Prosperi. A ver, y ya seguimos conversando con Yoma, por favor. Sí. Gabriel Prosperi, te escuchamos. ¿Dónde estás? Contanos, por favor. Viviana, noticia de último momento. El corte de los micros en la avenida 9 de Julio está a punto de levantarse. Recién lo confirmaron los referentes de estas empresas de transporte de contingentes que estuvieron aquí durante 2 días y medio protestando y cortando la avenida 9 de Julio. Luego de una reunión que mantuvieron por la tarde con referentes del Ministerio de Transporte y de ¿Cómo Turismo, llegaron, Gabriel? Perdón, Gabriel, Alexis ¿cómo llegaron a este acuerdo después de casi 2 días de estar allí bloqueando todo con sus micros? ¿A qué acuerdo llegaron? ¿Qué pasó? El propio Alexis Guerrera, el ministro de Transporte, participó justamente de esta reunión y allí acordaron que la semana que viene van a comenzar a hablar ya sobre soluciones. No hablaron de dinero hoy, no hablaron de ayuda económica específicamente hoy, pero recibieron la promesa por parte del propio ministro de Transporte y de funcionarios del Ministerio de Turismo también de comenzar a hablar para recibir la ayuda económica que estos transportistas están reclamando, reitero, desde hace 2 días y medio. Se comunicaron también con otros referentes del interior del país en donde había manifestaciones similares y acordaron levantar todas las medidas de protesta igual que la que tenemos aquí. Reitero, la solución todavía no está, pero está la promesa de los ministros, en este caso del de Transporte, Alexis Guerrera, de convocarlo la semana que viene, y es por eso que los transportistas, exactamente, los transportistas van a levantar en instantes nada más este piquete que trajo un caos de tránsito durante más de 2 días y medio aquí en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, Viviana. Ahí está, perfecto, Gabriel. Estamos viendo parte de lo que estás contando. Bueno, Arroyo ayer con los movimientos sociales y hoy entonces se levanta el bloqueo de los micros de turismo. Muchas gracias, Gabriel. Sigo conversando con Jorge. Te decía, hablabas de Carlos Menem, cómo él logró una unidad nacional que ahora, el día de hoy, tantos años después, de ninguna manera, no solo que no se puede lograr, sino que uno ya lo ve como imposible, ¿no? Mira, primero tenés que tener un proyecto de país. Claro. Carlos Menem tuvo un proyecto de país, tuvo una idea de país y convocó él con Alfonsín, que era el otro protagonista de la restauración democrática de la Argentina, convocaron a una asamblea constituyente para plasmar ese proyecto de país y las nuevas instituciones que requerían la democracia argentina en una nueva constitución. Entonces, se pusieron de acuerdo esos 2 grandes líderes, convocaron a toda la dirigencia política de la Argentina, fuimos a Santa Fe, había 14 gobernadores, estaba desde Rico al expresidente Alfonsín, pasando por el obispo Gesaine de Neuquén, Chacho Álvarez, digamos, estaba toda la dirigencia política argentina en el Paraninfo de la Universidad de Santa Fe discutiendo un nuevo proyecto de país, la modernización de las instituciones de la República en base a un proyecto que habían acordado estos 2 grandes líderes. Y eso fue la Constitución del 94, en donde logramos la autonomía del Ministerio Público, que antes los nombraba
el ministro de Justicia por una resolución, pasaron a ser un órgano extrapoder autónomo, que es lo que hoy quieren derogar, digamos, ese artículo de la Constitución, la ciudad concurso autónoma, para... La ciudad autónoma. La ciudad autónoma de Buenos Aires. Autónoma. La ciudad autónoma de Buenos Aires, que es un caso de autonomía derivada. Digamos, las provincias tienen autonomía originaria, digamos, porque son preexistentes a la nación. Y luego le otorgaron la autonomía en esa Asamblea Constituyente derivada a la ciudad de Buenos Aires, equiparable a una provincia. Esto lo dijo claro la Corte Suprema en el último fallo. Entonces, ese proyecto de país, inclusive la nueva cláusula del progreso, hay un artículo del 75, inciso 19, donde convoca un nuevo pacto federal para establecer políticas que igualen el distinto desarrollo de provincias y regiones. Vos tenés Chaco con $2.000 por habitante de ingreso y tenés la ciudad de Buenos Aires con la provincia petrolera con más de $30.000 por habitante. En el medio está La Rioja con $4.000 por habitante, la media nacional es de $8.000 por habitante. Entonces, vos tenés un país con semejante asimétrica y la Constitución te está diciendo en ese artículo, convoquen, se llama la nueva cláusula del progreso, a un nuevo pacto federal en la Argentina. Esto lo tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer un gobierno. Esto de mandar leyes y andar ¿Y por qué no lo hacen? Raspando la olla. Porque no tienen voluntad política y no tienen envergadura política para hacerlo. Pero para ¿es solo voluntad política o voluntad falta política algo más? y envergadura política. Estatura. Me parece más esa. Intelectual. Estatura intelectual, grandeza política. Generosidad. Generosidad, digamos. Convocar a las provincias argentinas a discutir, pero a discutir todo, los planes sociales. Pues es que el 75% del presupuesto nacional es el gasto social. El 75%. Estamos hablando de que quieren eliminar los subsidios a las tarifas de los servicios públicos por el gasto público, que eso va a subir las tarifas y va a impactar en la inflación. Bueno, si haces un reempadronamiento de planes sociales, se te cae la mitad. Pues son truchos. Porque son truchos. Porque los planes sociales... ¿Quiénes son los truchos? ¿Los planes o los que los estarían dando? No, vos tenés tres tipos de planes sociales. A ver. Están los planes sociales legítimos, que es aquel que el jefe de familia, desocupado... Sí, el hijo. Está el plan social que es el cliente, digamos, ¿no? El que recibe, que existe la persona, el que maneja el puntero, decimos, el que maneja el puntero. Claro, que lo cobra y que el puntero retiene una parte. Reparte, sí. Y todas estas movilizaciones que hay en el centro de Buenos Aires, de cientos y cientos de personas que vienen del conurbano, son financiadas por eso. El otro día pescaron a uno con un bolso como con 2 millones de mangos, uno de los movilizaciones. Y después están lo que se llaman los cartones. Los cartones son tipos que no existen. Son gente que no existe y que tiene una tarjeta de débito y que cada puntero reúne 200 tarjetas de débito de tipos que no existen, que van todos los meses, cobran y financian sus organizaciones. Bueno, si vos haces un reempadronamiento con las provincias, que son los que están, y los municipios que están en contacto con la realidad todos los días y con el contribuyente, con el beneficiario, si vos le decís, bueno, muchachos, bueno, de acá a los próximos 3 meses vengan con su número de documento y vamos a hacer el estudio ambiental para ver si les corresponde el plan social. Se te cae la mitad, porque son truchos, y se le cae toda la estructura y el financiamiento de estos tipos. ¿A qué te vas a candidatear? ¿Cómo? ¿A qué te vas a candidatear? Vamos a hacer un corte chiquito, seguimos conversando con vos en el próximo bloque. Él tiene una visión distinta de lo que le voy a preguntar ahora. Poneme el tuit de Cancillería, ahí lo tenemos. Vos pensás distinto, ¿cuál es tu visión con respecto a lo que está pasando en Israel y puntualmente a este tuit, este mensaje de Cancillería que despertó tanta polémica? Vos sabés que la política argentina, el periodismo, los medios, tienen una falencia gravísima, que es quedarse con el título. Cuando vos pones con el título condena el exceso en el uso de la fuerza, los medios lo titularon y todos salieron a pegarle a la Cancillería. ¿Cómo el exceso de la fuerza si se está defendiendo Israel de los ataques de Hamas? Y la verdad que la Cancillería, cuando vos lees el comunicado, lo que la Cancillería condena el bombardeo de Hamas, condena la violencia, el intercambio de bombazos entre Hamas e Israel,
pero cuando habla del uso excesivo de la fuerza, se refiere a la represión de las fuerzas de ocupación israelíes en el sur de Jerusalén, en el oriente, perdón, de Jerusalén, en donde están familias palestinas que están siendo desalojadas por colonos israelíes, que es lo que se llama una política de supresión étnica, ¿no? Que es lo que fue condenado inclusive por las Naciones Unidas. ¿Qué pensás el último... de Felipe como canciller? Es un buen canciller, Felipe. Tiene experiencia. ¿Es un buen canciller? Tiene experiencia. Dale, yo no me vas a venir a mentir en la última parte de la entrevista. Yo lo conozco a Felipe, fuimos compañeros. No, yo también lo conozco y me cae bárbaro para ir a comerme un asado. No. Está en un buen canciller quizá en un momento que no era para él, quizá, ¿no? ¿En qué momento hubiera sido la Cancillería para Felipe? No. Yo creo que en un gobierno con una visión más amplia del mundo, de mayor integración con el mundo, de construir alianzas, de abrir la economía, de buscar acuerdos comerciales, de liberar el comercio bilateral entre las naciones y multilateral con otras regiones del mundo, en otra idea que prevalezca en el gobierno, creo que a Felipe le hubiera sido mejor. Pero yendo a este comunicado, lo que te quiero decir es se están yendo los micros de la 9 de julio, esto es un canal de noticias, lo estamos mostrando, se están yendo. Digo, después de 3 días de protesta, sí, realmente principio es de acuerdo, principio de acuerdo. No sabemos qué va a pasar. Principio de acuerdo, o sea, un paréntesis como lo que ocurrió ayer con el ministro Arroyo y pero se están yendo. La última, porque me quedan 30 segundos. Es parte del problema, como dice el flaco Randazzo. Es parte del problema. Lo que te quiero decir es que cuando se habla uso excesivo de la fuerza, es de esa política de limpieza étnica que lo condenó todos los países del mundo, que es desalojar a los palestinos de sus hogares en Jerusalén Oriental para pasar a los colonos judíos. No quedó claro lo que pensás. Lo último, porque ya no tenemos más tiempo. Repudiamos jamás. ¿Sabes por qué repudiamos jamás? Por supuesto. Pero además porque le da el pretexto a Netanyahu, no lo expresó bien, pero le da el pretexto que el tipo necesita hace un mes que quiere formar gobierno y no tiene consenso, y le da el pretexto para avanzar ahora. Este avance que hace sobre Gaza la última, porque es gravísimo. Te quiero tenerte invitado todos los días, Gaza. Te quiero de columnista. La última, por sí o por no, los gobernadores peronistas se van a plantar a Fernández y le van a decir... Yo no sé si plantar, pero yo no sé si plantar, pero que tienen que comenzar a hacer oír su voz tipos, como ya te dije, como Schiaretti, como Uñac, el propio gobernador mío de La Rioja, Jalil de Catamarca, son tipos interesantísimos, Sáenz de Salta, son tipos muy interesantes que tienen una visión muy clara de la realidad, que están sufriendo la realidad de sus pueblos y que tienen que participar de la discusión de las políticas nacionales. Y este gobierno tiene que convocar a un pacto federal. Se le plantan. Gracias. Un beso a tu mujer, que es una diosa. Gracias. Que te acompaña a La Rioja. Dale, de parte mía, decile. Nos vamos al corte, ya venimos.